Libro El chico de las fiestas, la historia de Sansón. Capítulo 1. La decadencia del pueblo de Israel. Gonzalo Fernández de Córdoba, en 1453-1515, fue un oficial del ejército al servicio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, cuyos éxitos militares llevaron a sus tropas a llamarlo el Gran Capitán. Después de una muy destacada participación durante la conquista de Granada en 1492, Fernández de Córdoba fue designado para partir a Italia en 1495 y detener a los ejércitos de Carlos VIII de Francia. Sin embargo, el 21 de junio del mismo año sufrió una derrota en Seminara ante Everardo d'Orbigny. Aquel descalabro hizo reflexionar al militar español, quien tomó con cautela el mal momento y decidió reformar su ejército y adaptarlo a las nuevas estrategias bélicas. Con apenas las viejas virtudes del coraje y el honor, las tropas españolas no podían hacer frente a los franceses, que estaban bien pertrechados con artillería móvil e infantería con armas de fuego. La única forma en que Fernández de Córdoba podía derrotar al enemigo era con la firmeza y la exactitud de un ejército modernizado, y así fue. Sus soldados no volvieron a ser vencidos por los franceses. En 1496 devolvió Nápoles a la Casa Real aragonesa. Sin embargo, el éxito no lo evaneció y llegó a ser reconocido como un maestro de la estrategia en el campo de batalla, dotado de templanza y capacidad de mando en el despliegue táctico. Asimismo, su ánimo sereno transmitía a sus soldados una enorme confianza, ya que todos estaban convencidos de que su líder era el mejor de todos y casi invencible. Lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Es un dicho común entre artistas y personajes famosos. Alcanzar una meta nos trae grandes satisfacciones, pero también conlleva importantes desafíos. Algo similar sucedió con el pueblo de Israel. Después de salir de la esclavitud en Egipto y vagar 40 años por el desierto, al fin había llegado a la frontera de Canaán. A pesar de experimentar varios sinsabores, el pueblo avanzó de victoria en victoria. Al final se apoderó de la tierra prometida. No obstante, una vez que el pueblo de Israel conquistó Canaán, las cosas cambiaron radicalmente para sus ciudadanos. Por fin podrían establecerse libremente en un territorio productivo e iniciar una nueva vida. Pero las cosas no serían tan sencillas, especialmente para las futuras generaciones. 3 generaciones hacia la rebeldía. La Biblia dice que desde la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán hubo 3 generaciones. En primer lugar, la generación de Moisés, a la que le tocó vivir la última parte de la esclavitud en Egipto, presenciando los milagros obrados por el cielo y las 10 plagas que cayeron sobre la tierra de los faraones. Fue la generación que salió victoriosa de la esclavitud, cruzó el Mar Rojo y recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Asimismo, observó la destrucción del ejército más poderoso de la época. Sin embargo, también fue la generación de las quejas y las murmuraciones contra el liderazgo de Moisés y los propósitos de Dios para conducirlos a la tierra prometida. Tuvo diversas crisis de rebeldía, como la de la exigencia de comer carne y la falta de agua. ¿Para qué nos has sacado de Egipto?, fue la constante reclamación. La situación llegó a tal punto que Dios condenó a dicha generación, con la excepción de Josué y Caleb, a morir en el desierto. Únicamente entrarían en Canaán los niños y los jóvenes menores de 20 años. La generación de Moisés se quedó fuera de la tierra prometida y tuvo que vivir 40 años en el desierto hasta ser exterminada, pero se concentró en preparar a sus niños y jóvenes para enfrentar el futuro, la conquista de Canaán. Ya no había tiempo para quejas. Ahora era momento de enseñar a sus pequeños a desarrollar lo que iban a necesitar, una buena actitud ante las adversidades y habilidades suficientes para mantenerse en pie. Ahí en el desierto nacería la segunda generación. La generación de Josué creció en el desierto, en medio de las inclemencias del tiempo, la inmensidad de un horizonte inhóspito y la amenaza de las serpientes.
Ahí tuvo que aprender a confiar en Dios y enfrentarse a circunstancias desfavorables cada día. Fue la generación que proveyó los soldados que más adelante se apoderarían de Canaán, desafiando a una tierra de gigantes con enorme valor, destruyendo ciudades amuralladas y sometiendo a aguerridos ejércitos. No obstante, también tuvo sus momentos críticos, como la crisis de los 12 espías y la dolorosa derrota de Hai. La mayor parte de su vida fueron privaciones, luchas y guerras contra los enemigos. Finalmente lograron la victoria y vieron cumplida la promesa que Dios les había hecho. Ahora eran los nuevos poseedores de Canaán. Cuando ya se había conquistado la tierra prometida, nació la generación perversa. La descripción de las escrituras es impactante. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho en favor de Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Jueces 2, del 7 al 13. La generación perversa nació en la última parte de la conquista de Canaán y los inicios del dominio hebreo sobre esas tierras. Fueron niños y jóvenes que recibieron todas las facilidades para vivir cómodamente y servir a Dios. Nada de esclavitud, desiertos con temperaturas extremas ni constante batalla contra enemigos poderosos. Eran libres, prósperos y poseedores de la tierra. ¿Qué sucedió con ellos? La palabra clave está en el versículo 10. La generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. En hebreo, el verbo yadá, que se traduce por conocer, tiene que ver con conocer a alguien a través de una relación íntima que puede incluir el aspecto sexual. En el caso de conocer a Dios, se refiere a un profundo vínculo espiritual a través de los mecanismos que Él nos ha dado, como la oración, el estudio de la Biblia, la testificación y la contemplación de la naturaleza, entre otros. Se trata de niños y jóvenes que crecieron sin una sólida relación con Dios. No sabían de las maravillas que Él había obrado en el pasado. Por lo tanto, no conocían la voluntad de Dios ni sabían depender de Él. De acuerdo con la Biblia, mientras hubo un sólido liderazgo en Israel que empujó a los hebreos a servir a Dios, la gente siguió al Señor. Pero la muerte de Josué marcó la diferencia para muchos de ellos. Así que como ya no hubo llamamientos a la fidelidad ni exhortaciones a la obediencia, es decir, como nadie andaba detrás de ellos insistiendo para que fueran fieles a Dios, en cuanto se apagaron esas voces, dejaron de sentirse obligados a continuar con sus prácticas religiosas originales y se rebelaron contra ellas. En vez de eso, se integraron a la práctica de los cultos a Baal, el nombre de muchos dioses locales que protegía la fertilidad de la tierra. Como se le consideraba responsable del relámpago, el trueno y la lluvia, se creía que traía la fertilidad a la tierra de Canaán, cuya agricultura dependía de la lluvia. De ahí que celebraran cultos de fertilidad a través de relaciones sexuales, ya que se consideraba que esto produciría fecundidad en la tierra, los animales y los seres humanos. A pesar de que Dios les había indicado que se alejaran de esas prácticas en Deuteronomio 23 del 17 al 18, el pueblo se entregó a las perversiones de la religión cananea, que incluían el sacrificio de adultos y niños, prostitución sagrada, mutilaciones, bestialismo y hechicería. ¿Hasta dónde había llegado el pueblo de Dios? Me tocó crecer en una zona muy difícil para el Evangelio. En aquellos años, el sur de la península de Baja California, México, era un lugar donde habían pocos cristianos. En un territorio de más de 500 kilómetros, apenas teníamos 2 iglesias y algunos grupos.
Ser cristiano representaba todo un desafío para un niño o un joven porque la iglesia no tenía mucho ambiente juvenil. La mayoría de nuestros amigos no eran creyentes. En aquellos años no habían organizaciones de derechos humanos que te defendieran del acoso de los maestros en las escuelas porque eras creyente, ni porque deseabas respetar el día sábado. Nada de escuelas cristianas, ni programas especiales, ni clubes juveniles. Incluso debido a la lejanía del territorio, era común que el cuaderno de la escuela sabática llegara con 2 o 3 semanas de retraso. Cuando eso pasaba, volvíamos a estudiar la lección del trimestre anterior. Por si fuera poco, en la iglesia siempre faltaban materiales. Era muy raro contar con folletos o revistas para compartir la fe. Con todo, nos sentíamos felices de pertenecer al pueblo de Dios. Cuando llegué a estudiar teología a la Universidad de Montemorelos, descubrí un nuevo mundo. Allí había todo lo que a mí me había faltado durante mi juventud temprana. Programas juveniles, materiales, coros, proyectos misioneros, sermones impactantes, entre otros. Las actividades juveniles no paraban. Yo me sentía privilegiado de estar ahí, pero al mismo tiempo podían observarse varios miembros de la generación perversa. Jóvenes que no habían sufrido para ser creyentes y no valoraban el significado de ser cristianos. Como sus abuelos y sus padres pertenecían a la iglesia, no habían tenido que enfrentarse al drama de asistir cada sábado a la iglesia en medio de una discusión o una amenaza de sus familias. Despreciaban las escrituras y se burlaban de las normas de la iglesia, asumiendo una actitud desafiante cada vez que podían. Tampoco habían tenido que trabajar para estar ahí, como otros que habíamos tenido que salir a colportar o integrarnos a un empleo estudiantil para cumplir nuestro sueño de estudiar en una institución educativa cristiana. Para ellos, la vida era muy distinta. La práctica de la fe es un asunto personal. No se puede experimentar en cabeza ajena, especialmente en cuestiones espirituales. Tal vez una sólida experiencia cristiana es la gran herencia de un padre que un padre puede dejar a sus hijos. Pero eso no es tan sencillo. Puedes enseñarles hábitos religiosos, pero la decisión de abrir el corazón al Señor es de ellos. Tú puedes proveer los espacios, pero al final serán ellos quienes decidan qué harán. ¿Es malo dar a los hijos todas las facilidades para adquirir una sólida experiencia espiritual? No creo que al hacer esto el objetivo de los padres sea la ruina espiritual de sus hijos. Lo cierto es que es necesario que desde pequeños los hijos vayan tomando decisiones relevantes en cuestiones de fe. Seguramente no serán las mismas luchas de los padres, pero sí tendrán que enfrentarse a sus propios desafíos. La generación perversa tenía importantes retos, pero se negó a hacerles frente. La orden de destruir a los enemigos. A pesar de que la conducta de los cananeos era muy ofensiva para Dios, Él quiso darles un tiempo de gracia para arrepentirse. A través de sus múltiples medios los llamó constantemente al arrepentimiento, pero nada funcionó. Alden Thompson lo dice de la siguiente manera. Hay indicios en el Pentateuco de que el Señor en realidad no tenía intención de entregar la tierra de los cananeos a Israel hasta que la maldad del amorreo fuera completa. Génesis 15:16. Llegados a ese punto, la tierra estaría lista para vomitarlos. Entonces el Señor a su vez se hallaría listo para dar a la tierra a Israel su pueblo. Les advirtió, sin embargo, que no compartieran la maldad de sus predecesores, pues de lo contrario la tierra los vomitaría también a ellos. Levíticos 18, del 24 al 30, Levíticos 20, del 22 al 23. Por esta razón Dios había ordenado a Israel que no conviviera con los cananeos, ni mucho menos permitiera que sus hijos se casaran con mujeres de esos pueblos. Acabado su tiempo de gracia, el Señor ya había emitido su juicio sobre ellos e Israel debía ejecutar su voluntad destruyéndolos. Deuteronomio 7, 21 al 24. Sin embargo, el pueblo elegido no se esforzó por echar a los cananeos completamente de su nueva tierra. Y Jehová estaba con Judá, quien expulsó a los de las montañas, pero no pudo expulsar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros de hierro. Como Moisés había dicho, dieron Hebrón a Caleb.
Este expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, pero el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo expulsaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo ha habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Jueces 1, 19 al 21. Al desobedecer la orden divina de echar a los cananeos de la tierra, los israelitas estaban dando muestras de que no tenían interés en servir a Dios. El mal ejemplo de Judá al dejar con vida a sus enemigos fue seguido posteriormente por la tribu de Benjamín, que tampoco expulsó a los jebuseos. Este patrón fue seguido por el resto de las tribus. Israel se sintió fuerte e hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Jueces 1:28. Los siguientes versículos de la Biblia son muy descriptivos. Tampoco Manasés expulsó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tagnac ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que vivían en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Geser, sino dejó que el cananeo habitara en medio de ellos. Tampoco Zabulón no expulsó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser expulsó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Helba, en Afec y en Rehob. Y vivió Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los expulsó. Tampoco Neftalí expulsó a los que vivían en Bet-Semes ni a los de Bet-Anat, sino que vivió entre los cananeos que habitaban en la tierra. Pero le fueron tributarios los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat. Los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta la montaña, y no los dejaron descender a los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. El límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Jueces 1, 27 al 36. Había que expulsar a los cananeos definitivamente, porque luego se podrían volver contra Israel y amenazar su dominio. Eso es como los vicios, no hay que dejarlos vivir en la conciencia. Es mejor acabar con ellos y no darles espacio para que resurjan y nos sigan haciendo daño. Aquí se inicia la decadencia del pueblo de Israel. Al paso del tiempo, los cananeos se habían fortalecido. Años más tarde, los filisteos se establecieron en la planicie costera alrededor del año 1200 a.C. y se fueron expandiendo hacia las colinas de Israel. El liderazgo de Samgar dio un respiro temporal a los hebreos, pero la fusión de sus fuerzas filisteas y amonitas forzó a la tribu de Dan, a la que pertenecía Sansón, a emigrar. En Jueces 18. El remanente danita soportó junto con Dan el embate de la presión filistea. En esta etapa, el dominio filisteo no era tan pesado, incluso Judá los aceptó sin tantos reparos. En Jueces 15. Aparentemente se estableció por infiltración y no tanto por la fuerza, bajo la promesa de ventajas económicas para la población. Poca gente percibía el riesgo que este tipo de situaciones representaba para la independencia hebrea. Hay varias hipótesis en torno al origen de los filisteos. De acuerdo con la Biblia, los filisteos vinieron de Caftor. Génesis 10:14, Deuteronomio 2:23, Jeremías 47:4, Amós 9:7. Identificada por algunos especialistas como Creta, aunque otros eruditos la ubican en Asia Menor. Génesis 26:1 hace mención de ellos en los días de los patriarcas, y en especial a uno de sus reyes, Abimelech, quien vivía en Gerar. Además de la Biblia, una fuente de información muy importante proviene de Egipto. Los egipcios aseguran que los filisteos eran un pueblo de mercenarios a quienes llamaban Purasti. Específicamente hay referencias a ellos durante el reinado de Ramsés III, quien los derrotó en una batalla por tierra y mar a principios del siglo VII a.C. Los registros del combate se encuentran en
relieves e inscripciones del templo de Medinet Habu en Tebas. Fueron los filisteos y otros pueblos del mar quienes aparentemente llegaron de Grecia, los Balcanes y un poco más al norte para migrar hacia el sur y a quienes se consideraba responsables de la caída del imperio hitita y la destrucción de muchas ciudades a lo largo de la costa de Siria y Palestina. Eso significa que después de la guerra de Troya, alrededor del 1200 a.C., una rama de los troyanos, identificada ya como los filisteos, invadió Egipto cerca de 1176 a.C., pero fue reprimida por el faraón tiempo después. Aparentemente sirvieron a los egipcios como mercenarios en el delta del Nilo, Nubia y el sureste de Canaán, hasta que lograron su independencia. Con el tiempo, los filisteos adoptaron la cultura de los cananeos y llegaron a someterlos. Sin embargo, estos fértiles pero limitados terrenos no llenaron las expectativas de los nuevos dueños y de su hambre de territorio. Así que pusieron sus ojos en las provincias del pueblo de Israel y comenzaron a invadir la región. El popular enfrentamiento entre David y Goliat guarda importantes similitudes con la práctica del combate entre campeones para evitar matanzas inútiles, que era común en el mundo antiguo. Otros ejemplos de esta práctica se encuentran en la propia Biblia, en 2 Samuel 2, del 12 al 17, 2 Samuel 21, del 15 al 22 y 2 Samuel 23, 20. En fuentes clásicas y en la literatura del Antiguo Oriente Próximo. De manera especial, algunos historiadores consideran que todo el episodio de David y Goliat desprende un curioso aroma a epopeya homérica. De ahí que al comparar el desafío de Goliat en 1 Samuel 17, 3 al 11, con el de Paris y Menelao o el de Aquiles y Héctor en la Ilíada de Homero, resulta difícil no establecer un vínculo. El desafío de Héctor a los aqueos es particularmente parecido al de Goliat. Oídme, troyanos y aqueos de buenas grebas, que quiero decir lo que el ánimo que el pecho me ordena. El crónida del sublime trono no ha cumplido los juramentos y su malevolencia hacia ambos bandos fija como término el momento en que vosotros conquistéis Troyas de bellas torres o sucumbáis junto a las naves surcadoras del Ponto, ya que hay entre vosotros paladines de bando panaqueo al que de ellos ahora su ánimo le dicte luchar conmigo, se destaque de todos y comparezca aquí ante el divino Héctor. He aquí lo que propongo y sea Zeus nuestro testigo. Si ese me hace presa suya con el bronce del largo filo, que me despoje de las armas y la lleve a las cóncavas naves, pero que devuelva mi cuerpo a casa, para que tras morir del fuego me hagan partícipe los troyanos y las esposas de los troyanos. Y si yo le hago presa mía y Apolo me otorga la gloria, le despojaré de las armas y me las llevaré a la sacra Ilio, y las colgaré junto al templo del flechador Apolo. Pero el cadáver lo devolveré a las naves de buenos bancos para que los aqueos de melenuda cabellera le tributen exequias y amontonen en su honor un túmulo en el espacioso Helesponto. Así habló y todos se quedaron callados en silencio. Se avergonzaban de rehusar, pero temían aceptar. Esta escena nos recuerda el relato bíblico en el que hebreos y filisteos se encuentran en orden para la batalla. En ese momento se presenta un paladín que desafía al ejército de Israel. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Primera de Samuel 17, 8 al 11. Con el tiempo, los filisteos establecieron una especie de coalición de 5 ciudades: Gaza, Asdón, Escalón, Gat y Ecrón, en vez de una nación propiamente dicha. Cada una de las ciudades era gobernada por un príncipe en lugar de un rey para todo el territorio. Primera de Samuel 29:2.
La mayoría de tus nombres, así como los de tus dioses, como Dagón, Astarot y Baal-zebub, eran de origen cananeo. En Jueces 16:23, 1 Samuel 5, del 2 al 5, 1 Samuel 31:10, 2 de Reyes 1:2. Con un pueblo hebreo indiferente a la voluntad divina, perezoso para luchar y enfrentarse a las adversidades y por si fuera poco carente de un liderazgo sólido, una vez más fueron sometidos por sus enemigos. La exitosa conquista de Canaán había sido una ilusión, pues había durado muy poco tiempo. Los nietos no tuvieron la estatura espiritual de los abuelos, que habían dado todo para la causa de la palabra de Dios. ¿Te suena familiar esta historia? En realidad es más común de lo que uno se imagina. Detrás de la tragedia de la generación rebelde hay un problema de educación. El libro de los jueces está lleno de enseñanzas que tienen que ver con la formación de un ser humano para el éxito o el fracaso. Una época de caudillos. Ante una terrible falta de liderazgo se inicia la época de los caudillos en la historia de Israel. Aparecerán Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán y Abdón, entre otros. Algunos tendrán un mejor liderazgo que otros, pero ahora el pueblo dependerá de la personalidad y el carisma del líder. Por supuesto, también asumirá sus prepotencias y actitudes caprichosas si es el caso. Por ejemplo, en su momento Gedeón fue el gran salvador del pueblo, pero el culto que rendía a un efod y la práctica de la poligamia dieron un terrible ejemplo a los israelitas. Con los caudillos se crea todo un aparato de poder que pretende funcionar como una especie de monarquía, donde la familia del cabecilla adquiere una realeza temporal. Eso desata cruentas luchas por el poder entre los descendientes a la muerte del juez en turno, como en el caso de Abimelech, quien mató a sus 70 hermanos, hijos de Gedeón. He aquí un fiel resumen de la época de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de los salteadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron ya hacerles frente. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y se lo había jurado. Y se vieron en una gran aflicción. Jehová levantó jueces que los libraron de manos de quienes los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, que obedecían a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían a corromperse, más aún que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e inclinándose delante de ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Jueces 2 del 11 al 19. El patrón se puede resumir de la misma manera. El pueblo de Israel se aleja de Dios y desobedece su palabra. Al poco tiempo es sometido por sus enemigos. Dios envía a un libertador para rescatar a los suyos. El pueblo es fiel mientras vive el libertador. El pueblo vuelve a corromperse. Este ciclo se repite a lo largo del libro de los jueces. Eso es lo que en la literatura se llama patrón estructural, lo cual da forma a un texto. Los patrones estructurales crean expectativas en los lectores. Ya sea que nos demos cuenta o no, formulamos expectativas a partir de los patrones que encontramos. Ahora bien, hay que recordar que el libro de los jueces se escribió originalmente para una cultura en gran parte oral, donde la gente era proclive a seguir patrones en los relatos y desviarse lo menos posible de ellos. El autor del libro de los jueces está tratando de decirnos algo con los acontecimientos que él escoge al escribir su obra, así como el estilo literario que sigue. Es decir, el texto tiene un propósito.
Se trata de un urgente llamamiento al pueblo de Dios para creer en Él y encontrar en sus caminos la vida. La falta de liderazgo y organización hacía muy vulnerable al pueblo de Israel a los ataques de los enemigos. Simplemente no había una cabeza que condujera a las 12 tribus. Los enemigos venían desde lejos, como el caso de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, o de la propia tierra de Canaán, repartidos entre amonitas, madianitas, moabitas y filisteos. Época de altibajos. De acuerdo con el siguiente cuadro, el período de los jueces se habría prolongado casi 300 años. Sin embargo, hay otros eruditos que consideran que en el registro bíblico no está claro cuánto duró dicha etapa de la historia de Israel. Asimismo, cuestionan el hecho de que un juez gobernara detrás de otro y sugieren que muchos jueces debieron de gobernar simultáneamente, cada uno de ellos como responsable de las tribus de sus áreas inmediatas. Lo cierto es que se trata de altibajos espirituales, económicos, sociales y políticos. La palabra clave es inestabilidad. En este punto, la descripción bíblica es inmejorable. En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6, Jueces 18:1, Jueces 19:1. Es verdad, a lo largo del libro de Jueces se observa una nación en perpetuo fracaso y pecado, recibiendo de Dios tanto justicia como misericordia. Y ahí que el autor de ese libro de la Biblia tenga evidentes propósitos didácticos al narrar un periodo de constante derrota del pueblo de Israel. Es decir, se trata de aprender de los grandes errores del pasado. ¿Qué sucede cuando existen tales vacíos de poder en una sociedad? Muy sencillo, otros lo van a llenar. Así que comenzaron a surgir grupos tribales como los que en su momento comandara Jefté para controlar ciertos territorios. La falta de rumbo en el país empobrece rápidamente a la población. En apenas 200 años vemos a los hebreos viviendo en cuevas y arruinados económicamente. Jueces 6 del 2 al 6. Como lo revela la actitud de Gedeón entre algunos sectores del pueblo, empezó a crecer un fuerte resentimiento hacia Dios y su palabra, como si él fuera responsable de lo que estaba sucediendo. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Jueces 6:13. Las victorias temporales de los caudillos traen prosperidad al país y envalentonan al pueblo para rebelarse más adelante. Pero al repetirse el patrón de la desobediencia, clamor, liberación, desobediencia, las cosas van de mal en peor. En tantos años de inestabilidad, la sociedad se ha acostumbrado a desconfiar de sus líderes y a esperar una hecatombe en el momento menos esperado. El liderazgo de Israel no tiene una estructura bien establecida. Más bien dependen de un caudillo que sepa organizar tropas e infundirles valor para salvar al pueblo. Pero no tenían ni idea de lo que conllevaba gobernar a una nación a darle rumbo. Así que la sucesión de poder se convierte en un proceso muy dramático, formalmente semejante a un golpe de estado. No se sabe quién puede ser el próximo líder del pueblo. Nadie está preparando líderes para organizar al país. Eso desata una crisis de liderazgo espiritual, como se observa en el caso de Micaía, quien monta un santuario privado y contrata a un levita para servir como su sacerdote. Pero después una banda de danitas se lleva al sacerdote y le ofrece una mejor paga por sus servicios. Es decir, un sacerdote se vende al mejor postor. En esos tiempos, Dios parece contar con un plan y contesta la oración de una familia que anhela la llegada de un niño.